Cultura. Este es un trabajo presentado para la clase de antropología, presentado por Fabián Morales Sierra, del grupo 10007 a 473, a la profesora Juliana Victoria Molano. Es cultura desde el ámbito de la antropología. La cultura es todo aquello que comprende conocimientos, modales, creencias, expresiones artísticas, costumbres morales. Es de tener en cuenta que esta es una característica única de la raza humana. Esta cultura se adquiere mediante la interacción social de los individuos. Es todo aquello que se va adquiriendo desde la acumulación de las diferentes creencias, de las generaciones, de lo que vamos heredando desde el punto de vista cultural y de costumbres por la herencia oral de nuestros padres, abuelos y seguramente lo que nosotros heredaremos en nuestros hijos. Eso hace parte de la cultura. La, la cultura es un concepto central de la antropología, ya que mediante el estudio de esta se puede analizar las diferentes tendencias y evoluciones de las diferentes sociedades y la manera como puede influir las relaciones de diferentes sociedades en las costumbres actuales. De esta manera es como la antropología puede extraer de las diferentes culturas, creencias que se han ido heredando. También se puede analizar las diferentes culturas que existieron o sociedades o grupo de gente que existieron en la antigüedad y cómo fueron evolucionando a lo que somos el día de hoy. Entonces, esto es una parte muy importante y central para la antropología. Eh, hay, muchas veces se tiende a confundir entre sociedad y cultura. Entonces, la diferencia entre ellos es que la sociedad es un grupo de personas que se interrelacionan entre sí de manera constante. La palabra sociedad deriva del latín societas, que significa vínculo o interacción entre grupo de amigos, o amigos, perdón. La sociedad tiene que ver más con leyes, gobierno, familia, entre otras, como la constitución, o sea, sin necesidad de que haya una empatía o una similitud cultural o de costumbres. Es la interrelación entre personas que está estructurado, puede ser por una serie de normas, leyes de convivencia, como lo puede estructurar un sistema de gobierno. Mientras que la cultura está más enfocada hacia las costumbres, las creencias, las expresiones artísticas. Por ejemplo, es cuando ya un grupo de gente igualmente se interrelaciona, pero tiene en común algo que es intrínseco a su ser o a sus creencias o a su sector en el que creció, se desenvolvió. Entonces ya comparten una serie de situaciones como son las costumbres, creencias, expresiones artísticas, gustos musicales, etc. La palabra cultura deriva del latín cultura, que significa cultivo. La inculturación es una manera de aprendizaje, como lo venía diciendo anteriormente, que es inconsciente y que lleva a las generaciones jóvenes a tomar comportamientos, costumbres y modos de pensar heredados de sus padres o generaciones más viejas, de manera voluntaria o inducida. Es lo que muchas veces uno sin quererlo, muchas veces adopta situaciones, creencias o formas de comportamiento heredadas de sus padres y abuelos. Como muchas veces puede ser los gustos musicales, las creencias religiosas, muchas veces comportamientos eh, personales, familiares, etc. El relativismo cultural es la manera en que un grupo de personas interpreta el mundo, sus prácticas, sus valores y creencias. Lo que puede ser malo para unos, para otros puede ser bueno, de acuerdo a sus propios parámetros y de su propia cultura. Por ejemplo, y digamos la época antigua, el tema del racismo para niños o personas que iban creciendo, el tema de ver al hombre negro como un objeto, un animal, era un tema cultural. Para ellos era bueno, más para los negros de la época era algo malo y que reñía contra sus principios culturales desde su época en África. Ahí digamos que
el racismo y esa época puede llevar a una discusión mucho más extensa y larga del relativismo cultural. El etnocentrismo es la manera en que un grupo social interpreta la realidad de sus propios parámetros culturales, llevando a la crítica de otras culturas o grupos de personas desde su propia cosmovisión. Un ejemplo claro es, por ejemplo, el tema religioso, donde para unos, los católicos, por ejemplo, los musulmanes se ven como algo raro, diferente y lo criticamos de muchas formas. De igual manera, ellos nos pueden estar viendo a nosotros. Yo pienso que este etnocentrismo se puede ver muy reflejado desde el punto de vista religioso y que tiene que ver mucho con el tema cultural. Por ejemplo, la forma de vestir de algunas culturas, de algunas personas, de algunos grupos étnicos, puede ser fácilmente criticada por otros, viéndolo desde su cosmovisión y fácilmente, por ejemplo, la cultura oriental a la occidental o un ejemplo, por ejemplo, los hombres, la cultura americana, viendo, por ejemplo, a los escoceses vestir de falda ser algo que riñe contra, o es visto de una manera distinta porque lo vemos desde nuestra propia cosmovisión. Esto es lo que tenía que ver con mi exposición en cuanto a cultura. Muchas gracias.